Y estamos hablando de avivar el amor en el matrimonio. Algunos dicen, no, pues que yo no quiero saber nada del matrimonio. Ese pedacito quiero olvidarlo. Pero déjeme decirle por la palabra, vamos a ver los errores que cometimos. O algunos de otros dicen, no, yo no quiero casarme. O aún he escuchado de adolescentes que dicen, no me quiero casar. ¿Y sabe por qué? Porque no entienden el propósito y la palabra de Dios. Recuerdo alguna vez un niño, tenía unos 7, 8 años, y este niño un día vio a su tío amado, su tío querido, besando a la novia. ¿Y sabe qué dijo este niño? Uy, qué porquería el amor. Y algunos tienen esa referencia del amor, qué porquería el amor. Me fue mal. Este cónyuge que me levanté es infiel, me fue infiel, él o ella, y no quiero saber nada del amor. Pero déjeme decirle que el amor y se idea de Dios, porque Dios es amor. Y Dios quiere que nosotros vivamos en ese amor, porque dice la palabra, el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Por eso tenemos que entender estos principios de la Biblia. Ahora, ¿por qué Dios relaciona a su novia, a la iglesia, ¿cierto?, con una novia? ¿Y por qué el Señor relaciona su segunda venida con un matrimonio? Porque esto es clave en la vida del ser humano. Por eso hoy vamos a ver avivando el amor en el matrimonio. Mis amados, el matrimonio es muy importante para Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto. Vemos por la palabra de Dios que Dios llama a un hombre que le sirva. Pero este hombre no podrá hacerlo de una manera adecuada estando solo. Por lo que Dios le entrega una ayuda, una esposa, con el fin de que ellos en unidad puedan tener éxito en el servicio a Dios. Por ejemplo, yo le digo a algunos jóvenes, mire, hay jóvenes o hombres que han sido de éxito. Ronaldo, el jugador, ¿cierto? Messi, el otro jugador. Falcao. ¿Qué han tenido ellos? Que ellos se han casado con una mujer y la han respetado. Es impactante cómo Messi ama a su esposa y la respeta. Cómo Ronaldo ama a su esposa y la respeta. Y eso hace que ellos progresen. El progreso viene cuando las personas colocan en orden las prioridades de Dios. Por eso el diablo quiere meterle a las personas y a la gente joven que no se case, que es mejor vivir solo, que el matrimonio es un problema, que ahorita es un problema muy difícil tener un hijo, mantenerlo. Pero ¿qué dirían de estas personas, de esas familias que por ejemplo tuvieron 14 hijos, 16 hijos, 11 hijos? ¿Se imagina? Y ahorita un joven, una familia o una pareja con uno solo ya se siente ¿qué? El más desdichado del mundo. ¿Por qué? Porque estas ideas vienen de Satanás. Satanás quiere destruir la familia. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está enraizada en la familia. ¿Quieres tú ser próspero? ¿Quieres tú ser bendecido? ¿Quieres tú ser rico en la vida? Mantén tu familia, protégela y cuídala, y va a ver cómo Dios se glorifica en eso. Mis amados, Dios llama a una persona para que le sirva. Dios te llamó a ti y a mí para que le sirvamos, pero eso no lo podemos hacer solo si no conseguimos esa ayuda idónea. En los hombres, las mujeres es una ayuda idónea. ¿Qué significa ayuda idónea? ¿Lo recuerdan? Me extraña mujeres que se les olvidó ya. Una que esté en contra de su marido. Esa es una ayuda idónea. Por eso los hombres ven a la mujer como una cantaleta. Pero cuando entienden la revelación que no es una cantaleta, sino que Dios le dio esa gracia para que esté ahí encima. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos errores. Porque nosotros los hombres somos muy folclóricos. Hacemos negocios de un día para otro. Compramos, vendemos casa, ponemos negocios simplemente por una conversación. Y la esposa está ahí para, oiga, un momento, ¿y de dónde va a sacar la plata? ¿Ya pagó lo otro? No. Y entonces, ¿cómo está haciendo? Es que estuvimos allá y él se ve muy buena gente. Por eso es clave, importante el propósito y el ministerio de la mujer en el matrimonio. Ahora, mis amados, esa ayuda idónea, una esposa
con el fin de que el matrimonio sea unidad para poder tener éxito en la vida. Mis amados, eso no quiere decir que una persona no pueda permanecer soltera. Bíblicamente es posible, ¿cierto? Aquella persona que dice, yo me voy a quedar soltero, soltera, porque quiero servir al Señor, quiero ir a las naciones, quiero ir a evangelizar, quiero ir a los africanos, quiero ir, pero ahora la gente dice, no me quiero casar. ¿Pero cuál es su propósito? No se me da la gana. No han entendido que, mis amados, la excepción es el celibato, el estar soltera, pero la norma establecida por Dios, ¿cierto?, entre un hombre y una mujer es el matrimonio, que estén ungidos bajo el pacto del matrimonio, porque Dios los equipa con el fin de llevar a cabo sus propósitos. ¿Cuántos de los que están aquí, los que ya somos veteranos de la vieja guardia, se dieron cuenta que cuando se casaron empezaron a prosperar? Yo soy el primero que veo prosperidad en eso. Antes la gente, el soltero no le interesa ahorrar, no le parece muy importante, no le parece muy importante comprar casa, empiezas a regalarla por aquí, para el tío, para el vecino, para los sobrinos, para todo. Pero no se da cuenta que la vida va avanzando, que el tiempo va avanzando y que necesitamos tener bases firmes para que cuando lleguen los años maravillosos. Ahora, mis amados, hoy vamos a asistir a un matrimonio. ¿Cuánto le gustan a los matrimonios? Cuando yo era adolescente, yo crecí en una iglesia desde los 12 años y en esa iglesia en ese tiempo se celebraron muchos matrimonios y había un chico que se metía a todos los matrimonios. Llegaba, Robier se llamaba este chico, y le dice a la pastora, hoy yo no lo quiero ver en ese matrimonio, porque a la habitación allá a medio llegaba y se iba metiendo y llegaba. Y él me cuenta riéndose, dice, la ceremonia era en un segundo piso, una escalera larga, y entonces a la mitad de la reunión él iba subiendo, e iba a la mitad cuando la pastora le sale, Robert, se me devuelve. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta estar en matrimonios, es una celebración, y más cuando es de Dios, cuando es una pareja que tiene el guiño de Dios, la bendición de Dios, hay un ambiente de gracia, de favor, hasta hay lágrimas. Y uno dice, ¿por qué? Porque es Dios en el asunto diciendo, yo estoy aquí. Pues hoy vamos a asistir a otro matrimonio, y es el matrimonio de Jacob. Recuerden que Jacob era hijo ¿de quién? De Isaac. ¿E Isaac era hijo de quién? De Abraham. Es decir, Abraham se casó con Sara y tuvieron a Isaac. Isaac se casó con Rebeca y tuvieron a Jacob. Y ahora hoy vamos a asistir al matrimonio de Jacob. Vamos cómo Dios confirma el llamado que tenía para con Jacob, el propósito que tenía para que le había declarado a Abraham, a Isaac, y ese propósito continuaba con Jacob. Eso es poderoso. Cuando entendemos que nosotros somos el eslabón de una cadena, seguro que nos vamos a estar en esa cadena. El que no entiende que es un eslabón en una cadena, pues rompe la cadena. ¿Y qué pasa cuando una cadena se rompe? Pues las cosas no funcionan. Ahí colócate de pie y vamos a orar. Vamos a pedir dirección a Dios para que venga revelación, para que en esta fiesta que venimos hoy, en este matrimonio, recibamos la revelación de Dios. Padre, te damos muchas gracias en este día por tu palabra. Señor, gracias por este tiempo de donde avivamos el amor, porque tú eres amor. Y dice tu palabra que la oración de Pablo era porque el amor en nuestras vidas fuese cada día más grande. Y eso es lo que tú también quieres, que cada día el amor se perfeccione en ti, mi Rey de la Gloria, y que podamos vivir en ese amor, Señor, que viene de ti. Señor, reprendemos todo plan demoníaco, te reprendemos todo plan de las tinieblas, toda habladuría, todo pensamiento que tergiverse la palabra en el nombre de Jesucristo. Se somete a la voluntad de Dios y declaramos un tiempo de gracia y de favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, la invitación para ese matrimonio está en Génesis capítulo 28, verso 1. Recuerda que la idea de que Isaac se casara, ¿de quién fue? De Abraham.
Dice que ya Abraham era anciano, le dijo al siervo Eliezer, mire, ve y consigue esposa para mi hijo Isaac. Y vemos ahora aquí que Isaac está haciendo lo mismo, le está diciendo y enviando y bendiciendo a Jacob para que vaya y consiga esposa. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Aleluya. Escúchalo bien. Algunos creen que la bendición son simplemente regalos. No, la bendición son mandamientos. Diga conmigo, la bendición son mandamientos. ¿Quiere la bendición de Dios? Ama los mandamientos de Dios. Porque dice aquí, entonces Isaac llamó a Jacob, ¿y qué? Y lo bendijo. ¿Y con qué lo bendijo? Con una orden. Con una orden. Y lo mandó, ¿cierto? Diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Ahora, vemos que después que se dio ya todo a conocer, porque recuerde que en ese tiempo Isaac no veía ya. Y entonces vino Jacob con engaño y recibió la bendición. Y no fue que engañara, sino que ya habían hecho un trato con su hermano Esaú. Esaú le había vendido la primogenitura a Jacob y ahora Jacob ya la está recibiendo. Y Isaac lo entiende que lo hice. Y dice, después de que todo eso se dio a conocer, vemos que Isaac ratifica esa bendición. Ahora, mis amados, ¿cómo se proyecta esa bendición? Lo manda a que busque esposa. Ahora, mis amados, ¿por qué? Porque el matrimonio es un pacto y es un indicador para mostrarnos que el pacto continúa. Ese pacto que fue sellado con Abraham y Sara, ese pacto que fue sellado con Isaac y Rebeca, y ahora continuará con Jacob y con su esposa. Pero por eso Jacob había sido bendecido por su padre y enviado allí para prepararse y para continuar ese legado. ¿Cuál? Ese propósito, esa tarea que Dios había colocado a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todas sus generaciones. Y dice la parte B, dice, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Ahora, ¿qué tiene de malo que un colombiano se case con un chino? Perdón, o con una china. ¿Qué tiene de malo de que un colombiano o una persona se case con una persona de China o de Tailandia o de Singapur o de Rusia? Ahora eso se ve mucho, ¿no? Se ven las parejas transculturales. Pues no hay ningún problema, ¿no? Los dos son seres humanos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que todos los seres humanos tienen cosas buenas. Todos tienen algo bueno. Ahora, ¿qué es lo malo? ¿Por qué Dios le dice, no tomes mujer de las hijas de Canaán? No pongas el ojo en mujeres de Canaán. Y eso fue exactamente lo que Abraham le pidió a Isaac que no hiciera. Le dijo a su siervo Eliezer, no permitas que mi hijo Isaac tome mujer de las hijas de Canaán. ¿Por qué? Porque las hijas de Canaán eran adoradoras de ídolos. No era porque no supieran lavar, o no supieran planchar, o no pudieran trabajar, o no fueran buenas hacendosas. No, eran adoradoras de ídolos. Y eso nos muestra, mis amados, que el matrimonio es un pacto. Y el fundamento del pacto está en la adoración al Dios verdadero. ¿Se imagina esa lucha que tienen aquellos que conociendo a Dios se casan con un cananeo o una cananea? No pueden orar en la casa, no pueden leer la Biblia. Los 3 actos de adoración, que es el orar, el ofrendar y el diezmar, eso para el cananeo o la cananea es algo tremendo. Entonces esa mujer o ese hombre que se casó con una cananea y que ese cananeo, esa cananea adora otros ídolos, ¿qué pasa? Pues va a ser un problema. Y más esas personas que tuvieron un encuentro con Dios. Aquí una mujer lloró, ya tenía unos 40 años, dice, yo cantaba, alababa
al Señor, adoraba en lenguas, y vino un copetrolero y me sacó. Me dejé llevar. Y aquella mujer lloraba, después de 20 años lloraba. ¿Ah? De pronto no le ha faltado comida, no le ha faltado techo, pero no ha tenido libertad para adorar a Dios. ¿Se imagina esas personas que tienen que meterse al baño porque el cananeo que duerme con él en la cama no lo deja orar? ¿O la cananea que duerme con él no la deja leer la palabra de Dios? ¿O no la deja diezmar? ¿O no la deja ofrendar? Y hay hasta golpes por esa situación. Entonces, mis amados, por eso Dios dice: no te cases con una cananea. No te cases con un cananeo, porque son adoradores de ídolos. Porque el fundamento del matrimonio es la adoración. Ahora, eso nos muestra, mis amados, que este pacto, que el matrimonio, que es una promesa de redención, ¿cierto? Es una promesa de adoración. Y la adoración más pura y perfecta se efectuará en el reino de Dios. Lo que Dios quiso hacer con Adán y Eva, ellos lo menospreciaron. Pero habrá un día donde esa adoración será perfecta en el reino de Dios. Por eso el próximo 5 de octubre estaremos celebrando la fiesta de los tabernáculos, que es un recordatorio de la promesa de Dios, que un día estaremos en la eternidad celebrando con nuestro amado Jesucristo. Vamos al verso 2. Y mire lo que dice ahí. Entonces Isaac le dice a Jacob: levántate y ve a Padarán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Las instrucciones que Isaac le da a Jacob son muy claras para dirigirlo donde debe llegar. Busca esposa. Y ahora la pregunta: en este tiempo, ¿dónde queda Padán Aram? ¿Dónde queda la tierra oriental para encontrar o buscar esposo o esposa? Verso 3. Y dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que herede la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Ahora, ¿será que alguien cuando se casa, incluyéndote a ti y a mí, pensamos en las otras generaciones? No, generalmente los hombres piensan en la luna de miel y las mujeres en arreglar la casa y el vestido, porque son pensamientos diferentes. Nadie se le ocurre que ese matrimonio va a tener hijos y va a tener nietos y va a tener bisnietos y van a ser hombres y mujeres de Dios a través de la historia. Nadie se le ocurre. Pero mire, dice aquí, el Dios omnipotente. ¿Sabe cuál es el Dios omnipotente? El Dios omnipotente es el Shaddai. Ahí en el original dice el Shaddai, el Dios todo suficiente. Es decir, con Dios basta. Él te bendiga y te haga ¿qué? Fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Déjeme decirle que yo cuando me casé no pensé que en mí había multitud de pueblos. A nadie se le ocurre eso. Pero ese es el propósito de Dios, que nosotros vamos a procrear hijos y nietos y bisnietos, y la generación tiene que continuar. Pero con una salvedad. Nuestra tarea es ¿qué? Sembrarle los principios de Dios, que ellos tengan los principios de Dios en el corazón. Y dice: y te dé la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? ¿La bendición del rey Midas, que todo lo que toque se vuelva oro? No, eso son ideas humanas. La bendición de Abraham, le dice Dios a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, la bendición de Abraham es una bendición para las familias. No es una bendición para personas individuales, porque Dios es Dios de familia.
Dice la palabra que Dios hace habitar, ¿qué? En familia, al huérfano y a la viuda. Pero los rebeldes habitan ¿en qué? En tierra seca. Y ahora, ¿cuándo se ve esa tierra seca en los rebeldes? Cuando lleguen los años maravillosos, que dicen, nunca me casé, nunca se me ocurrió esto, nunca aquello, y ahora quisiera aún, si fuera, adoptar un niño, porque la persona se siente sola. Ahora, mis amados, veamos al verso 6, dice, ahí estamos, Isaac está bendiciendo a Jacob, pero también está Esaú. Esaú era hermano de Jacob y eran gemelos, eran mellizos. Y vio verso 6 dice, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padarán para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padarán. Entonces, ¿qué hizo? Dice, él vio la bendición que Isaac le había dado a Jacob, también la orden que le había, no tomes para sí mujer, y que él había obedecido. Y entonces me imagino que él habría dicho, pues como él obedeció, yo también voy a hacer lo mismo. Pero mire, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. ¿Qué pasa cuando Esaú vio que Isaac bendijo a Jacob y que Jacob obedeció y fue a buscar la mujer que no adorara ídolos? Pues él hizo ¿qué? Todo lo contrario. Por eso dice la palabra, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque Esaú fue un rebelde, fue un terco, conociendo la verdad no la aplicó, conociendo la verdad de Dios hizo todo lo contrario. Dice, oyó Esaú cómo bendijo Jacob, o Isaac bendijo a Jacob, vio que él había ya perdido la primogenitura, que la bendición de Abraham ahora ya no estaba sobre él, sino sobre Jacob. Entonces él eligió hacer lo que se le viniera en gana. En lugar de arrepentirse, de buscar a Dios, de buscar la bendición de su padre, pues dijo, ahora hago todo lo contrario, porque no me dieron lo que quise. Y ese es el evangelio de algunos. El evangelio y la religión es que hay un Dios que les da todo lo que quieran, y el día que no les salga nada, empieza a renegar de Dios, de la iglesia y de los hermanos. Ahora, mis amados, pero luego Jacob recibe la orden de Isaac y se pone en marcha, alista las cosas para el camino, va en busca de encontrar esposa. Pero en ese relato dice que él, yendo por la montaña, se quedó a dormir allí en un paraje. Dice que tomó piedras alrededor de su cabeza y colocó una de cabecera, y allí tuvo un sueño. Cuando uno obedece, Dios lo guía. Cuando uno empieza a caminar en obediencia, Dios le ratifica que está con uno. Allí, en este pasaje, encontramos una profecía mesiánica. ¿Qué quiere decir una profecía mesiánica? Un relato que apunta a Jesucristo. Un relato que nos da la idea que viene un Mesías. Ahora, ¿y por qué encontramos esta profecía mesiánica cuando Jacob va a casarse, a encontrar esposa? Para enseñarnos que en la medida en que Jacob avanza, obedece en su llamado, un llamado que solo puede prosperar mediante un pacto matrimonial, y así solo podemos esperar el Mesías. Porque así como nosotros avanzamos en la vida esperando a Jesucristo, nosotros, la iglesia, es la novia de Jesucristo, y Jesucristo es el novio que viene por su novia. Veamos el verso 12 y entendamos un poquito más. Dice, y soñó, ¿quién? Jacob. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra,
y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Qué sueño tan hermoso, ¿no? ¿Cuántos han soñado alguna vez con ángeles? Levante la mano. Con ángeles, con Dios, sueños de Dios. Mire, hay algunos. Mire, pídale a Dios, anhélelo, y Dios va a revelar cosas a su vida, ¿cierto? ¿Y por qué decimos que este es una profecía mesiánica? Porque lo que le está aquí revelando Dios a Jacob a través del sueño es lo que sucederá 2000 años más después, muchos años más adelante. Miren lo que dice Juan 1:51 en la NTV. Ya Jesucristo estando aquí en la tierra. Y le dijo Jesús, les digo la verdad, todos ustedes ¿qué? Verán al cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. ¿Quién es la escalera entre el cielo y la tierra? Jesucristo. ¿Y qué sube y baja por esas escaleras? Ángeles trayendo las bendiciones para su pueblo. Entonces podemos ver aquí algo precioso. Dios le estaba revelando el plan de salvación ya muchos años antes a Jacob y lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Ahora, dice aquí en el siguiente versículo: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahora, este pacto que Dios hizo con Abraham incluye tierra. Es tierra. Y no es tierra allá diciendo, no, eso es metafórico, eso es espiritualmente. No, es tierra física. Lo que estamos leyendo la palabra, vemos que el lugar donde es hoy Israel y Cisjordania y estos lugares en disputa, eso lo compró Abraham, Isaac y Jacob con dinero. Eso les pertenece a ellos. Eso no se lo robaron. Eso no simplemente fue que lo invadieron. Ellos lo compraron con sangre. Después de que fueron al exilio lo perdieron. Y cuando volvieron 400 años estaba ocupado por gente que no quisieron negociar. Por eso Dios los puso a pelear para sacar al enemigo. Y por eso, así como Jesucristo hizo que su pueblo volviera del exilio para venir por primera vez, de la misma manera Jesucristo está haciendo que su pueblo Israel vuelva a su tierra, a la tierra prometida, para esperar a Jesucristo por segunda vez. ¿Cuántos alaban al Señor? Mis amados, esa tierra es de Israel. Él le pertenece a Dios. Está escrito. Dios lo determinó así. Y es lo que creemos. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Ahora, sigue diciendo aquí. Dice: y te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y la extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todas las familias. No está diciendo los pueblos, sino las familias de la tierra. Serán benditas, ¿qué? En la misma bendición de Abraham, de Isaac y Jacob. Verso siguiente. Dice, Dios le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué tal ese sueño? Impactante. Dios mismo hablándole a Jacob, diciéndole: no te preocupes, ve tranquilo, que yo estoy contigo. Ve, busca esposa y yo te voy a traer nuevamente de regreso a esta tierra y te voy a bendecir, porque esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Y mis amados, este pacto pasa de Abraham, y no a todos los descendientes, porque pasa a Isaac. Y de Isaac pasa, pero no a todos los descendientes, sino a Jacob. Y de Jacob pasa así a todos sus hijos. Y donde se forma las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿cierto? Y donde bíblicamente el número 13 es bendición.
Recuerda que el diablo es un imitador, el diablo es un usurpador. Bíblicamente, el número 13 en la Biblia se compone del 12, que significa gobierno, las 12 tribus de Israel, más uno, que es Dios. 12 más 1, ¿cuánto es? 13. Significa el gobierno de Dios, el pueblo de Dios aquí en la tierra. Pero ¿qué la gente y el diablo ha colocado con ese número 13? Esos agüeros, esas ideas que son perversas y demoníacas, simplemente es para quitar, para que la gente no comprenda la palabra de Dios, para que los propósitos de Dios no se cumplan y la gente sea desviada a otro propósito. Mis amados, entonces dice que Jacob se despierta y dice, uy, Dios estaba conmigo y yo no lo sabía. ¿A cuánto le ha pasado eso? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Dios ha estado con nosotros y no lo sabíamos. Nos libró de la pandemia, nos libró de la muerte, nos libró del fracaso. Y hoy estamos en la casa de Dios y podemos adorarle a Él y podemos decir, Dios está conmigo, Dios con nosotros, la esperanza de gloria. Mis amados, y podemos ver aquí que Él dice realmente, Dios está conmigo. Y esta casa no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Por eso le puso el nombre Betel, que significa casa de Dios. Aquí está Dios y yo no lo sabía. Casa de Dios habla de su presencia, de adoración, porque a eso venimos a la casa de Dios a adorar, a edificar un altar. Tremendo, impactante. Y entonces dice que Jacob adoró. Jacob tenía aceite. Dice que hizo una libación, derramó su aceite como una ofrenda para Dios. Y adoró al Señor. ¿Por qué? Porque antiguamente se alumbraban era con aceite. Y el derramarlo del aceite, decir, hay algo más importante para mí que simplemente una ayuda natural. Y es un derramamiento, ¿cierto? Una libación. Entregar ese aceite a Dios. Dice que él ungió una piedra, ¿cierto? Y luego hizo esta declaración, 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto es impactante, porque Jacob era un joven, era un adolescente, un hombre que estaba allí, prácticamente huyendo de su casa, buscando una esposa, allí en el monte, y hace una declaración poderosa. ¿Qué tenía Jacob en ese momento? Nada, como dicen, una mano adelante y otra atrás. Pero dice que cuando regresó, después de 20 años, era tanto que tenía que tener 2 campamentos. Tenía que tener 2 lugares, 2 fincas aparte para poder sostener todo lo que tenía. En 20 años Dios lo prosperó de una manera sobrenatural. Diga conmigo, 20 años. El problema es que algunos diezman y creen que es al otro día. Es un proceso. ¿Por qué? Mis amados, ¿qué significaba para Jacob el diezmo, para este hombre que estaba solo, que estaba obedeciendo a la voz de su padre, buscando esposa? ¿Qué significaba? Dice aquí, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, ¿cierto? Y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahora, mis amados, Jacob que está diciendo, en la medida que Dios me manifiesta su fidelidad, yo daré testimonio de ello con el diezmo. Mis amados, el diezmo es un testimonio de la fidelidad de Dios, que nos ha dado salud para trabajar, fuerzas para vivir, que nos ha dado una provisión, nos mantiene en una casa, nos ha dado una familia. El diezmo es la manera como yo doy testimonio de la bondad de Dios. Es la manera como yo le digo, Señor, tú me has sostenido, tú me has guardado,
Tú me has mandado, tú me has provisto, eres tú. Por eso, de todo lo que me has dado, yo saco la 10ª parte para ti, porque es la manera como yo muestro mi compromiso contigo, pero también demuestro que tú eres fiel, porque Dios permanece fiel. Ahora, mis amados, y este tema del diezmo, hay algunos que se quieren congraciar con la gente y le buscan toda clase de excusas para no diezmar. Algunos dicen que eso era del Antiguo Testamento. Y sí, este pasaje está en el Antiguo Testamento, pero está en medio de un pasaje mesiánico que revela a Jesucristo. Es decir, el diezmo es para todas las edades. El diezmo es un acto de fidelidad donde yo demuestro y doy testimonio de que Dios ha sido fiel conmigo y que me ha bendecido, y que siempre que lo haga voy a ver el poder y la bondad de Dios sobre mi vida. Pero ahí no se quedó simplemente con esta promesa. Dice que Jacob siguió y fue al oriente, allí a buscar esa esposa que Dios tenía para él. Y dice que llegó a una fuente, a un pozo de aguas. Y cuando la Biblia habla de pozo de fuente, generalmente hay un relato alrededor del matrimonio. Por ejemplo, Eliezer vio a Sara, la esposa de Isaac, la vio en un pozo, en una fuente, ¿cierto? Jacob va y encuentra un pozo, una fuente, y allí ve a Raquel. Moisés vio a Séfora, también la encontró en una fuente, en un pozo. Y Jesucristo habló de matrimonio con la samaritana, ¿dónde? En una fuente, en un pozo. Es decir, que el matrimonio es una fuente de vida, es un pozo de agua viva cuando se vive en el Señor. Cuando nosotros somos esa persona idónea para cumplir el propósito de Dios en esta tierra, junto con la persona que Dios nos ha dado. Vamos al al capítulo 29. Y dice así: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí que 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Bien, mis amados, ¿cuántos rebaños vio Jacob? ¿Cuántos rebaños abrevaban ahí? 3. Cuando la Biblia habla del número 3 es revelación. Dios va a darnos una revelación, algo bueno, algo que vamos a aprender y que nos va a bendecir. Bíblicamente los números tienen significado, pero acorde a la palabra de Dios, no para acomodarlo a nuestros intereses, porque eso no es de Dios, eso es diabólico. Pero Dios nos revela números, nos muestra cosas. Y cuando yo entiendo el significado espiritual, eso va a ser una bendición para mí. ¿Qué significa el número 3? Diga, revelación con un propósito. Revelación con algo bueno que viene. Hay algo Dios nos va a revelar. Algo Dios nos va a mostrar. Ahora, eso es bien poderoso. ¿Recuerdan cuando yo di una palabra? Yo sentí en mi espíritu, y esa palabra continúa, que en septiembre esta casa entró al nivel de la abundancia. Una abundancia que viene de Dios. Y en ese mismo día había una persona entrando a la iglesia. Y cuando iba encontrando, se encontró unos billetes ahí en la puerta de la iglesia. Eran 7,000 barritas. No era mucho. Pero el 7 también tiene un significado. El número 7 en la Biblia es santidad. Santidad con un propósito. Es decir, que el dinero no se puede convertir en nuestro Dios. No es lo que nosotros buscamos y perseguimos, no. Es la voluntad de Dios, y a medida que yo honro a Dios, Dios me va a honrar con sus bendiciones. Por eso el espiritual está muy pendiente de lo que sucede, porque algo Dios le está mostrando, le está revelando para sus vidas. Algo de Dios está ahí dándole para su vida. Y dice ahí, verso 9,
Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño ¿de qué? De su padre, porque ella era la pastora. Y aquí cuando se refiere a la pastora, no está diciendo que ella tenía una iglesia o que ministraba en una iglesia, sino que trabajaba. Y aquí hay una revelación para los jóvenes, para los hombres, para las mujeres que todavía no han tenido esposo, o están buscando esposo, las mujeres, las niñas, o los hombres están buscando esposa. ¿Dónde hay que buscarla? Esa mujer no se encuentra ni en la fiesta, ni en la pollada, ni en el gimnasio, ni en el centro comercial. Esos encuentros son fatales. No, yo iba subiendo en la escalera y de pronto iba subiendo una chica. Yo conozco una relación así. Se la pasan peleando. Viven peleando y gracias a Dios no se han destruido por misericordia. Dice que él la miró y ella se miró y se miraron por la escalera. Allá no. Si tú quieres encontrar el partido, lo que Dios tiene para ti, búscalo trabajando, búscalo estudiando en la universidad, que sea buen estudiante, porque allá se está viendo, la persona se está conociendo si es buen estudiante o si es mal estudiante. Allí se va a conocer, o en el colegio se da cuenta de quién es, pero no ni en la pollada, ni en la fiesta, ni en el centro comercial, ni en el gimnasio. Te va a ir mal, vas a terminar mal. ¿Por qué te digo esto? Porque es que la gente dice, no, es que en la iglesia no hay nadie. Todos son feos, dice la niña, no todos son feas. No hay nadie, no ven a nadie. Sí, hay propósito de Dios, hay plan de Dios. Hay un testimonio que yo les he contado y se lo vuelvo a contar de una persona que trabajó aquí en la iglesia. Era una persona muy buena trabajadora, pero ya estaba entrando en los años maduros y no se había casado. Y viene y le dice un hijo del diablo, supuestamente cristiano, dice, ¿qué hace usted aquí? ¿Será que encerrado en estas 4 paredes usted va a encontrar marido? No, eso aquí no lo encuentra. Vaya, salga, trabaje, busque, que sí. ¿Y sabe qué? Nos dejó las llaves tiradas, esperándola que volviera de vacaciones y no volvió. Y empezó 1 mes, 2 meses, 3 meses, se fue para Bogotá y nunca consiguió trabajo y mucho menos a su príncipe azul. Volvió humillada, se sometió, trabajó con nosotros y a las 2 meses vino alguien aquí y la encontró y se la llevó para Villavicencio y tienen un hogar formado. Fue en la casa de Dios donde lo encontró, no por allá buscando en otros lugares, porque generalmente afuera está lleno de cananeos y de cananeas. ¿Quiénes son cananeos y cananeas? Adoradores de ídolos, que va a ser un problema y una dificultad. Pero de pronto lo veas en el trabajo. ¿Cuál es la prueba? Invítalo a la iglesia. Hazlo que conozca a Dios, que busque al Señor. Eso es una prueba. O en la iglesia, cómo ministra, cómo sirve, cómo obra el Señor. Son ideas. Ahora, más que buscarlo, es que Dios tiene una persona para nosotros. No es que es una piñata, vaya y mire lo que escoja, no. Hay una persona que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Como Dios le dijo al profeta Jeremías, antes que nacieses te conocí, y antes que te formase te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, es un propósito de Dios, es un plan de Dios que Dios tiene. A veces los matrimonios estables son los que vienen de idea de niños, de adolescentes que se conocieron, que trabajaron, están juntos. Generalmente son matrimonios estables. Los que se conocieron trabajando, los que se conocieron en la universidad, son buenos matrimonios. Pero los que se consiguen allá con los cananeos. ¿Dónde quedan los cananeos? ¿Dónde son los cananeos? Diga conmigo, fiestas, polladas, centro comercial, gimnasio.
Eso termina mal. Eso no termina bien. Por eso tenemos que ayudar. Y alguno dirá, pero yo ya me conocí, ya me casé, ya soy abuelo, ya tengo... Pero tenemos nietos que clamar por ellos, que orar por ellos, que dirigirlos, ¿cierto? ¿Y qué pasa a la persona que ya se casó con un cananeo o con una cananea? Pues clame al Señor, que Dios tiene misericordia, que Dios puede obrar. Eso sí tendrá que llorar lágrimas de sangre, eso sí, pero si permanece fiel y por amor a sus hijos está ahí, Dios se va a glorificar y Dios va a hacer cambios y va a transformar. No va a ser fácil, algunos serán años de lágrimas, de dolor, de sangre, pero llegará el momento en que conocen al Señor y entonces van a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, mis amados, está enraizada en la familia. No pienses que Dios te va a hacer millonario sin pensar en una familia. No pienses. Es con tu familia, con tus hijos, ahí que Dios va a derramar su bendición, porque esa es la bendición de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso Satanás quiere acabar las familias, quiere destruirlas. Que no haya comprensión, que no haya amor, que no se posterguen las familias, porque de esa manera destruye la vida de las personas. Y entonces ya no hay seres humanos, ya no hay personas temerosas de Dios, sino simplemente gente, un número, pero que no tienen presencia de Dios. Por eso, mis amados, recuerda, joven, en ti y en tu simiente hay generaciones, hay hombres y mujeres de Dios, hay empresa, hay favor de Dios, pero hay que buscar a Dios, hay que creerle al Señor, porque ese amor tiene que ser avivado en nuestras vidas. Por eso aquí está la palabra, para que tú camines en esa palabra, para que tú le creas al Señor, para que tú empieces a clamar y orar por tus hijos, por esa generación que todavía no ha conseguido cónyuge, sino que lo haga conforme la voluntad de Dios, conforme el propósito de Dios. Entonces serán familias estables, familias duraderas. ¿Saben yo dónde conocí a mi esposa? La conocí trabajando. Tenía una empresa y todos los días se la pasaba riendo con las hermanas, trabajando y riendo. Y me gustaba, se veía un ambiente allá como de alegría, ¿cierto? Y luego yo la invité y la invité a la iglesia. Y de que la invité a la iglesia no dejó de venir. Esa es una señal. No que vengan por una vez y no vuelvan. No que vengan hasta la puerta y los lleven y los esperen. Eso no es señal. Ahí, estén seguros que han conocido a Dios. Estén seguros que son cristianos. Estén seguros que aman a Dios. Porque si aman a Dios te van a amar a ti con todo el corazón. Y vas a disfrutar de la vida y de Dios que da, la bendición que Dios da, la buena esperanza que Dios da, el favor que Dios da, y van a tener vidas preciosas y van a ser de testimonio para otros de que vale la pena obedecer a Dios, vale la pena creer a Dios, porque la bendición de Dios siempre encierra un mandato. La bendición de Dios no es una caja de sorpresas, regalos, una piñata, no. La bendición de Dios está dada por mandatos. Y lo bendijo y le dijo, ve. Esa es la bendición de Dios.